Y toda la bolsita, ¿no? Bueno, vamos a dar comienzo a la sesión 2, ¿vale? Que estará hasta la 1:15, donde haremos una visita guiada para la gente que se han quedado con ganas de ver el instituto. Vale, esta sesión será moderada por la doctora Beatriz Gandul Rojas y por la doctora Concesión Romero Barranco. Perdón. Ahí va. Pues nada, que puede dar comienzo. Me escucha bien, ¿no? Muchas gracias, Juan. Lo primero, nosotros queremos agradecer a la organización todo el trabajo que llevan y la invitación que nos habéis prestado para estar en estas jornadas tan interesantes. Y para no dilatarnos mucho, pues vamos a pasar con la primera ponente, que es Marina González Ramírez, que desarrolla su tesis doctoral en el Departamento de Nutrición de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla. Su ponencia se titula Empleo de levaduras productoras de hidroxitirosol y derivados como estrategia para la elaboración de vinos con valor añadido. Marina, cuando quieras, puedes comenzar tu presentación. Muchas gracias. Decía Luis Pasteur que hay más filosofía y sabiduría en una botella de vino que en todos los libros. Buenos días a todos, mi nombre es Marina González, soy estudiante de doctorado en la Facultad de Farmacia, en la Universidad de Sevilla y concretamente en el Departamento de Nutrición y Bromatología. Y a continuación os voy a presentar parte de los resultados de mi tesis, que lleva por nombre Empleo de levadura productora de hidroxitirosol como estrategia para la elaboración de vinos con valor añadido. Para poder desgranar poco a poco este título tan enrevesado, en primer lugar comenzaré hablando sobre los antecedentes del tema, el objetivo de nuestra investigación y el porqué de la misma, el material que estamos utilizando para llevarla a cabo y los resultados que estamos obteniendo. Como he comentado, me encuentro realizando mi tesis dentro del Departamento de Nutrición y Bromatología, pero en concreto nuestro grupo de investigación se dedica al estudio de la calidad y bioactividad de alimentos vegetales y bebidas fermentadas, centrándonos sobre todo en el caso del vino. Hemos hablado de dos aspectos clave, calidad y bioactividad. ¿Pero qué son los compuestos bioactivos? Los compuestos bioactivos son moléculas que se encuentran en pequeña cantidad en los alimentos vegetales y en la bebida fermentada, es decir, son metabolitos secundarios de las plantas y que van a incidir positivamente sobre las actividades celulares y fisiológicas, es decir, van a influir positivamente sobre la salud de las personas que los ingieren. De todos los compuestos bioactivos presentes, nosotros nos enfocamos en el estudio de uno de ellos, el hidroxitirosol. El hidroxitirosol es el 3,4-dihidroxifenil etanol y se encuentra presente en la aceituna, en el aceite y en el vino. Aunque la gran ganadora por excelencia es la aceituna, veremos cómo esa pequeña concentración que encontramos en los vinos es de vital importancia. ¿Y cuáles son las propiedades bioactivas que tiene nuestro querido hidroxitirosol? Pues entre ellas está la de ser muy bien antiangiogénico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que va a inhibir la formación de nuevos vasos sanguíneos, lo que es muy importante en los procesos tumorales. Del mismo modo, es muy buen antiaterogénico, es decir, previene la formación de la placa de ateroma, antiinflamatorio, antimicrobiano, neuroprotector. De hecho, ya nuestro grupo de investigación ha puesto de manifiesto su capacidad protectora frente a la enfermedad de Parkinson y Alzheimer. Y es muy buen antioxidante. De entre todas ellas, nosotros nos vamos a quedar con la de que es muy buen antioxidante. ¿Y a qué se debe su gran capacidad antioxidante? Pues su gran capacidad antioxidante se debe a esos dos grupos hidroxilo en posición orto dentro del anillo aromático, lo que llamamos grupo catecol. Como he comentado, su gran poder antioxidante y su presencia en vino es de gran importancia y juega un papel clave durante la vinificación. ¿Por qué? Durante la vinificación es necesario añadir antioxidantes para prevenir la oxidación de otras moléculas. Tradicionalmente se ha utilizado sulfuroso como antimicrobiano y antioxidante. Sin embargo, este sulfuroso puede producir reacciones adversas a aquellas personas que lo consumen. De hecho, desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición se buscan alternativas a la adición de este sulfuroso. Y es aquí donde juega un papel clave nuestro querido hidroxitirosol. Pero volvamos un poco más atrás. ¿Por qué está presente el hidroxitirosol en los vinos? Como sabemos, durante la fermentación alcohólica, toda el azúcar de la uva es transformada en etanol por la levadura. Pero entre muchas de las tareas metabólicas que tiene la levadura, tiene otras, como por ejemplo la de transformar aminoácidos aromáticos, como la tirosina, en alcoholes superiores, como el tirosol. Este tirosol puede sufrir una hidroxilación adicional, obtener esos dos grupos OH en posición orto y, por tanto, el hidroxitirosol y su gran poder antioxidante. Por tanto, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es aumentar la concentración del hidroxitirosol para así poder disminuir la cantidad de sulfuroso adicional de una forma natural, basándonos en el propio metabolismo de la levadura. ¿Cómo hemos llevado a cabo nuestra investigación? ¿Qué métodos y materiales estamos utilizando?
Lo principal es contar con un método adecuado de análisis, es decir, poner a punto y validar un método. ¿Y qué es validar un método? Validar un método es que nuestro método sea adecuado en términos de detección y cuantificación. Detección, que el método sea capaz de decirnos si hay ausencia o presencia de nuestro hidroxitirosol en la muestra. Y cuantificarlo, es decir, que nos indique en qué cantidad, en qué concentración está nuestro analito. Una vez teníamos nuestro método puesto a punto y estaba validado, quisimos ir un paso más allá. Y para ello hicimos un screening de hidroxitirosol en 108 muestras de vinos comerciales de toda España, tanto blancos como rosados como tintos, a los que analizamos el contenido en hidroxitirosol. Una vez que teníamos nuestro método puesto a punto y sabíamos en qué concentraciones más o menos nos movíamos, quisimos optimizar las condiciones de fermentación. Para ello nos basamos en dos aspectos clave de la nutrición de la levadura, el azúcar y el nitrógeno. Para el monitoreo de la fermentación llevamos a cabo un conteo diario del número de células. Para ello las debemos mirar al microscopio, como por ejemplo podéis ver en la imagen de la izquierda. Una vez que teníamos el método puesto a punto, sabíamos en qué concentraciones más o menos nos movíamos y teníamos optimizadas las condiciones de fermentación, llevamos a cabo vinificaciones en bodega experimental. Hicimos vinificaciones tanto en blanco, con diversas variedades de uva, como en rosado. ¿Y qué resultados hemos obtenido? Pues del método que pusimos a punto de cromatografía acoplada a espectrometría de masa, obtuvimos que el método era adecuado tanto para la detección como para la cuantificación de nuestro analito y obteníamos una buena resolución de pico. En cuanto al screening que hicimos de todos los vinos comerciales, obtuvimos que los vinos tintos tienen mucha más concentración que los vinos blancos. Sin embargo, hay mucha variabilidad de concentraciones en toda la geografía española. Por eso, como podéis ver en la gráfica, las desviaciones estándar son bastante grandes. ¿Y cuál es la producción cuáles son las condiciones óptimas para la producción de este hidroxitirosol? Pues obtuvimos como resultado que a una mayor concentración de azúcares en forma de glucosa y fructosa y una menor concentración de nitrógeno, la producción de hidroxitirosol era mucho mayor. Sin embargo, a pesar de todo lo que os he contado, el mejor vino no es necesariamente el más caro, sino el que se comparte. Por eso me gustaría agradecer a mi directora de tesis y a mi grupo de investigación por el apoyo. Y muchas gracias. Si tenéis alguna duda o pregunta, pues estoy encantada. Muchas gracias, Marina. Ha sido un poquito breve, ¿eh? Porque ha ido muy rápida y te quedará todavía más tiempo. Si quieres contarnos más cositas, tienes tiempo, pero vamos, si no, pasamos a las preguntas que pueden ser más interesantes. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Marina? Pues, enhorabuena por la presentación, ha sido breve, pero 2 veces buena. Preguntarte si habéis identificado algún tipo de precursor de hidroxitirosol o si sabéis o los precursores por los que las bacterias producen hidroxitirosol. Bueno, son levaduras. Estudiamos la levadura y sí, hemos analizado toda la ruta de formación desde tirosina, pasando por hidroxifenilpirúvico, hidroxifenilacetaldehído, hasta dar el hidroxitirosol. Y bueno, también estamos buscando otras formas de cómo se puede producir, no a partir de aminoácidos aromáticos, sino a partir de otros precursores, como por ejemplo la glucosa. ¿Habéis hecho pruebas si aumentando el contenido de hidroxitirosol en el vino cambia las propiedades organoléctricas del vino? No, todavía estamos en la fase inicial para ver qué contenido en hidroxitirosol sería el idóneo para poder disminuir esa cantidad de sulfuroso. De hecho, con las concentraciones que actualmente tenemos, no podríamos reducir el sulfuroso porque es verdad que se encuentra en muy pequeña cantidad. Pero sí, estudios anteriores en los que sí se ha añadido hidroxitirosol de otra fuente, sí es verdad que afecta considerablemente las características organoléctricas del vino final. Por eso nosotros queremos hacerlo de una forma natural, basándonos en el propio metabolismo de la levadura. ¿Alguna pregunta? Que veas que nadie bebe el vino ni nada, ¿no? ¿No le interesa a nadie el tema? Vamos a ver. A mí yo soy de la última parte de la del que el mejor vino es el que se comparte. Pero bueno. Yo que tenía alguna curiosidad, ¿a qué se debe esas diferencias tan grandes de las desviaciones estándar y demás, que son bastante elevadas? ¿Tú a qué lo achacas un poco? ¿A la variedad, a la geografía? Estamos haciendo estudios en cuanto a la variedad, la geografía, el envejecimiento también del vino, el grado alcohólico, y la verdad que todavía no hemos encontrado ningún aspecto que sea diferenciador y en el que podamos achacarle las diferentes concentraciones.
pero sí es verdad que hay diferencias entre algunas variedades de uva, entre algunos grados alcohólicos, pero no hay ninguno que sea esclarecedor de por qué unos vinos tienen más concentración de hidroxitirosol que otros, porque sí es verdad que en cuanto a la muestra hay muchas diferencias incluso dentro del mismo tipo de vino. Y dentro de ese screening comercial que habéis hecho, por lo que entiendo son 108 muestras, me parece que habías puesto. 108 muestras. ¿La habéis comprado aquí en España y demás, pero eran todos vinos españoles o habéis contabilizado algún vino internacional? No, son todos vinos españoles, Todos vinos de la españoles. geografía, de distintas denominaciones de origen, Rioja, Ribera. ¿De la misma añada o de distintas No, añadas? son diferentes envejecimientos, diferentes años y diferentes variedades de uva. Queríamos, sobre todo, pues tener un screening amplio de lo que más que se consumía en España. Vale. Entonces, yo tengo una curiosidad. Hay algunos vinos ecológicos que te dicen que no tienen sulfuroso. ¿Y esos cómo se hacen entonces? Si el sulfuroso está presente en el vino, o sea, como he comentado, la Agencia Española de Nutrición debe estar declarado en la etiqueta. O sea, hay otras alternativas a la adición de sulfuroso, desde técnicas físicas, técnicas químicas, pero casi todos los vinos tienen al final sulfuroso y está declarado en la etiqueta. Ya, pero como últimamente hay mucha etiqueta que pone sin sulfuroso, pues me llama la atención porque lo único que yo conocía de ese tema era que el sulfuroso era más o menos estrictamente necesario y es algo que se estaba buscando. El campo que estoy haciendo es muy interesante y llevan muchos años intentando ir con esa investigación, pero vamos, me sorprendía un poco. Bueno, yo ya, por última pregunta, si a nadie se le ocurre ninguna más ni nada, era ¿cuántas copas de vino me recomiendas que tomemos? ¿Dentro de la legalidad o la de la sanidad? Pero en cuestión de hidroxitirosol, Exacto. pues ahora mismo no sabemos, o sea, sabemos que hemos hecho ensayos de viabilidad, sabemos que el hidroxitirosol no es tóxico, o sea que podemos ingerirlo sin ningún tipo de problema. Ahora, en cuanto a la cantidad de hidroxitirosol que tenemos que ingerir y el vino, pues todavía tenemos que seguir viendo qué cantidad de hidroxitirosol hay que añadirle al vino para poder reducir el sulfuroso y qué cantidad sería la idónea para poder obtener todos esos beneficios. Nada, que no te has atrevido a decirme el número de copas, ¿no? Bueno, vamos a ver. Bueno, pues muchísimas gracias, Marina, muy interesante y te animo a que sigas en esa investigación.